Y ya con eso pues vamos a entrar a un siguiente tema ya de aplicación de la química. Vamos a salirnos un poco de las dos primeras unidades de competencia, que fue más que nada información que se requiere, ¿verdad? Para poder hablar o comunicarnos en el idioma de la química, conocer los compuestos, conocer los que son las valencias con las que trabajan los elementos, qué propiedades tienen los elementos, sobre todo la electronegatividad, la afinidad electrónica, cuáles son los iones, cuáles son los cationes y cuáles son aniones y y toda esa información, la configuración electrónica, y eso nos va a servir para poder entrar ya a lo que necesitamos conocer, ¿verdad? Que es ya la aplicación de todo esto. Entonces nuestra siguiente unidad va a ser eh, realizar cálculos estequiométricos y de concentración, ya en soluciones y cálculos de en reacciones químicas, aplicando el principio de la conservación de la masa. Sabemos bien que así como la energía, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Incluso la materia no solo se transforma en otra materia, sino que también se transforma en energía. Eso pues a partir de la ecuación de Einstein, ¿no? De que es igual a m por la velocidad de la luz al cuadrado. Sabemos que la energía se convierte en materia y la materia en energía, pero eso no lo vamos a aplicar nosotros. Nosotros vamos a aplicar la conservación de la materia en otro tipo de materia. Y es la conservación de la materia de Lavoisier, ¿verdad? El primer principio que se estableció cuando inició el estudio formal de la química. Entonces vamos a aplicar esa ley en los cálculos estequiométricos. Y vamos a iniciar definiendo tres conceptos importantes que vamos a aplicar. Uno, lo que es la masa atómica, lo que llamamos pesos moleculares en la tabla periódica. ¿Cuánto pesa el oxígeno? ¿Cuánto pesa el carbono? ¿Cuánto pesa el hidrógeno? Y ahí están los numeritos. Vamos a explicar para que sepamos de dónde vienen como conocimiento, ¿no? Para que sepamos qué son realmente. Y luego vamos a definir lo que es el peso de una molécula, el peso molecular o el peso atómico. El peso atómico es lo que está en la tabla periódica porque son átomos, son elementos químicos. Lo que es llamado también unidad de masa atómica, ¿no? Porque es un átomo. Y ya el peso molecular, pues es el de la molécula. Vamos a ver que al igual que los electrones de valencia que comparten, que sumábamos los electrones, en una molécula también, pues es la sumatoria de los pesos atómicos. Vamos a explicar lo que es el mol, conocer qué es la unidad de masa química llamada mol, y vamos también a explicar el número de Avogadro, que ya de alguna u otra forma algunos de nosotros ya conocemos, ¿no? El hecho de que un mol de cualquier de cualquier elemento químico o de cualquier sustancia siempre tiene el mismo número de partículas, de moléculas, de iones. Es un valor constante, es una constante universal, ¿no? Entonces vamos a empezar con eso y posteriormente vamos a entrar ya a lo que son las reacciones químicas para conocer los tipos de reacciones químicas y vamos a hacer balanceos de ecuaciones y cálculos estequiométricos con estas ecuaciones. Entonces ya vamos a hablar de procesitos químicos. Si pongo a reaccionar en un proceso tal sustancia con esta sustancia, bajo estas condiciones, ¿cuánto producto tengo? Y ya vamos a empezar a trabajar con química, con cálculos químicos, en esta unidad de competencia. Entonces, vamos a iniciar con esta parte, de analizar lo que es una cantidad de sustancia. Ya definimos lo que es una sustancia. Por allá cuando iniciamos la segunda unidad de competencia, vimos lo que era una sustancia, lo que era un compuesto, lo que era un mol. ¿Sí? Entonces sabemos que una sustancia pues puede ser, no puede ser, es en sí el elemento químico, es una sustancia. Pero también el agua es una sustancia. ¿Sí? Mientras conserve sus propiedades, es una sustancia. Entonces, iniciaremos, dice, este capítulo con el estudio de la masa de un átomo, la masa atómica, los llamados pesos atómicos en, en la tabla periódica. Entonces, ¿qué es realmente el peso atómico? Si ustedes observan su tabla periódica, por ejemplo, el carbono en la tabla periódica, observamos que tiene un número arriba, ¿no? Decimos, ese es su número atómico. Y ya sabemos que el número atómico
es la cantidad de electrones que tiene el elemento químico alrededor de él, alrededor del núcleo. El carbono tiene 6 electrones girando alrededor de él. Y por lo tanto también tiene 6 protones en su núcleo, también lo hemos definido eso. Porque recuerden que los elementos químicos son neutros. Tienen el mismo número de cargas positivas en el núcleo y el número de cargas negativas girando alrededor del núcleo, que son los electrones. Protones, electrones. Entonces eso ya lo conocemos, pero hasta ahorita no hemos hablado de los neutrones, que es la otra partícula subatómica que estudiamos en química. Los neutrones. Los neutrones son partículas que tienen la misma masa que un protón, pero no tienen carga neutra. Por eso son neutrones, pero tienen masa, y eso es importante. El carbono, que tiene 6 protones en su núcleo, también tiene 6 neutrones en su núcleo. El átomo normal, es decir, el átomo común, porque vamos a ver que hay isótopos de los elementos químicos. El átomo común de carbono, el carbono 12, por eso se llama carbono 12, porque tiene sus 6 protones y tiene 6 neutrones en su núcleo. Así son todos los elementos químicos estándares o los más comunes. El oxígeno, por ejemplo, que es el número atómico 8 en la tabla periódica, tiene 8 electrones girando alrededor del núcleo, y también tiene 8 protones en ese núcleo, porque tiene el número atómico 8. También significa que tiene 8 neutrones. Por eso el peso atómico o la masa atómica del oxígeno es 16. 16. Ustedes chequen la tabla periódica y dice 16 punto y feriecita. Ahorita vamos a hablar de las fracciones. El carbono es 12 punto y feriecita, como dice ahí, 12.01. Entonces, todas las UMAS o las unidades de masa atómica o los pesos atómicos de los elementos en la tabla periódica salen de ahí, el número sale de ahí, del número de neutrones y el número de protones que tiene en su núcleo, ¿sí? Entonces, eso es estandarizado para todos los elementos químicos. Pueden ustedes observar su tabla de elementos químicos, la tabla periódica, y ahí podemos observar eso. Voy a abrirla entre la luz. Es que acabo de terminar una clase con pizarrón y me tengo que quedar a oscuras para que se vea bien el pizarrón. Entonces, en esta tabla periódica observamos los elementos químicos y, por ejemplo, no sé, otro elemento químico, el aluminio. El aluminio es número atómico 13. Hicimos su configuración electrónica, 13 electrones, y luego vimos que se queda con 3 electrones al final, sin aparearse, puede hacer enlace químico y tiene una valencia de 3. Ya hemos trabajado con los electrones para las configuraciones y para las valencias. Y observamos su masa atómica o su peso atómico y nos dice que es 26 punto y feriecita, punto y fracción. Pero el 26, pues es que tiene 13 electrones y 13 neutrones y 13 protones, pues su número es 26. Así es con todos los elementos químicos. Se duplica el número atómico. Por esa misma razón, porque tiene los neutrones en el núcleo. ¿Qué será? El cromo, que es 24, pesa 51, pero porque allí los isótopos tienen muchos neutrones más que los otros, que el elemento más común en la naturaleza. Entonces, ¿por qué hay esa pequeña diferencia que puede ser de fracción o puede ser de 1 o 2 unidades en la masa atómica de los elementos químicos? Porque en la naturaleza no existe un solo átomo de carbono, que todos los carbonos sean iguales. O sea, que tenga 6 protones y 6 neutrones en su núcleo, un carbono 12. Hay isótopos del carbono que son carbono 13 y carbono 14. ¿Qué significa esto? De que tienen diferente número de neutrones. Los protones siempre son los mismos,
porque si no ya fuera otro átomo. Todos tienen sus 6 protones en el núcleo porque tienen 6 electrones girando alrededor de él, pero cambia el número de protones, de neutrones, perdón, de neutrones. El carbono 13 tiene un neutrón más en su núcleo, tiene 7 neutrones y 6 protones. Mientras que el carbono 14 tiene 2 neutrones más, tiene 8 neutrones y tiene 6 protones. Entonces lo que cambia, no cambia la carga, sigue siendo neutro, ¿no? Porque los neutrones no tienen carga, pero cambia la masa, son más pesados, porque tienen protones de más, neutrones de más. Entonces, por esta razón, de ahí sale la fracción en la UMA de los elementos químicos. Aquí tenemos, por ejemplo, para ejemplo, el carbono, ¿no? El 98.9% del carbono que hay en el universo es carbono 12. Sí, es un valor universal, ¿no? El carbono así existe, no nomás aquí en la Tierra, en el universo, en todas partes. La combinación, la generación del carbono tiene un valor fijo, ¿no? Entonces, el carbono 13, por ejemplo, aquí nos dice que el 1.1%, o sea, la diferencia contra el 100%, es carbono 13. Entonces, cuando sacamos un promedio ponderado, es decir, multiplicar el porcentaje por la cantidad o el valor de la UMA, nos da un promedio, pero no es un promedio aritmético, es un promedio ponderado en función del porcentaje. Aquí lo vemos abajo, nos dice que 0.989, que es el porcentaje, pero convertido en fracción. Siempre un porcentaje no podemos multiplicarlo en una operación como porcentaje, tiene que ser fracción. Dividimos entre 100 para desaparecer el por ciento y nos queda la fracción. 0.9890, que es el valor de la fracción, por 12, que es la UMA de ese carbono, más el 0.0111, los 0.0110, que es el porcentaje en fracción, por el 13 del otro carbono, 13.00335, nos da un valor promedio ponderado de 12.01. De ahí viene esa fracción que tenemos en el valor del peso atómico de la UMA de los elementos en la tabla periódica. De ahí viene. Por eso es que no son números exactos, pues, porque dijéramos, si es el doble de, del valor del número atómico, el doble es el peso atómico o la UMA, pues sería muy sencillo, ¿no? Pues, multiplícalo por 2 y ya tienes el peso del átomo. Pero como hay átomos que son diferentes en los neutrones, se tienen que considerar para tener un valor promedio ponderado de esa masa atómica de ese elemento químico, como lo es el carbono para este ejemplo. Así surgen todos los demás. Por eso el oxígeno es, en lugar de ser 16 exacto, es 15.995484. No llega a 16, porque realmente hay otros isótopos que varían, ¿sí? Puede tener de más o puede tener de menos. Algún isótopo del oxígeno por ahí, en lugar de tener sus 8 protones, tiene 7. Por eso el valor es hacia abajo, no hacia arriba. En lugar de ser 16, es 15.99. Ese poquito que le falta es que algún isótopo tiene 7 o 6 neutrones en lugar de tener los 8 que debe tener. O sea, el, el comportamiento de los neutrones puede ser hacia arriba de más o de menos hacia abajo. Por eso unos números son hacia arriba y otros son hacia abajo. Entonces, de esta forma, entonces los isótopos son eso, ¿no? Son elementos del mismo, son átomos del mismo elemento químico que difieren en el número de neutrones. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta sobre lo que es el peso atómico o la UMA, unidad de masa atómica. ¿No tienen ninguna pregunta de eso? Ya sabemos entonces de dónde salen esos numeritos. ¿Sí? Y chequen que no tienen unidades, ¿no? No tienen unidades. ¿Por qué? Porque estamos hablando del número de átomos, perdón, del número de protones y número de neutrones en el núcleo del átomo. Por esa razón no le hemos puesto unidades. Las unidades se las vamos a poner adelantito, que encontremos el concepto de mol
y cuál es la relación que tiene con el número de Avogadro, para ponerle unidades a estos números. Hasta ahorita no tienen números, no tienen unidades. Recuerden que se llama unidades de masa atómica. ¿Cuáles son las unidades de masa atómica del carbono? Pues son 12 unidades de masa atómica. De ahí viene, ¿no? Es decir, son 12 neutrones más protones en el núcleo del átomo y forman su masa. Es la masa del átomo. Estamos despreciando los electrones. Chequen que no consideramos los electrones. ¿Por qué razón no consideramos los electrones en este valor de 12.01 para el carbono? Porque los electrones son infinitamente más pequeños que el núcleo. El 99.99% de la masa de un átomo está confinada en el núcleo. Los electrones son tan pequeños que prácticamente no representan masa. 0.001 del valor total de la masa de un átomo se encuentran los electrones. Por esta razón se desprecia el valor de la masa de los electrones en un átomo. Tanto se desprecia que nunca, no tenemos diferencia en la UMA para un átomo de carbono que el ion de carbono, o que para un átomo de sodio que el ion sodio. Cuando decimos, ¿cuánto pesa el sodio? 22.98. ¿Y cuánto pesa el ion sodio catión a la más 1? Pues 22.98. No tenemos una diferenciación, ¿sí? Porque la masa está confinada realmente en el núcleo. Entonces, por eso se llaman unidades de masa atómica. Recuerden, hasta ahorita no tienen unidades, ¿no? Entonces, continuando con esto, vamos a entrar al concepto de lo que es el mol y su relación que tiene con el número de Avogadro y la relación que tiene con el peso atómico o con la masa atómica. Entonces, para empezar a interpretar lo que es el mol, que luego es un poquito complicado comprenderlo porque estamos acostumbrados a pensar con masas comunes, con la masa de kilogramo, con la masa de libra, con el gramo. Esa es masa común, ¿sí? ¿Cuánto pesa una persona? 50 kilogramos. Y desde allí tenemos un concepto equivocado, ¿no? Que no nos causa problema en nuestra vida cotidiana, porque de alguna forma nos entendemos, pero para cálculos de ingeniería, para el cálculo de la ciencia, pues sí hay que diferenciar entre lo que es peso y lo que es masa. Cuando nos dicen cuánto pesas y decimos 50 kilogramos, eso es incorrecto, porque el peso no es igual a la masa. Debería de decir, preguntar a la persona, ¿cuál es tu masa? Y ahí nosotros contestar 50 kilogramos. Y eso es correcto. Cuando decimos peso, es la masa afectada por la gravedad del lugar donde se encuentra esa masa. Es una fuerza, pues. Por eso los objetos caen en la naturaleza. Si ustedes sueltan un objeto, cae hacia el piso, porque es jalado por una fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza de gravedad. Y esta masa es afectada por esa fuerza. Entonces, el peso, que también es una fuerza, es igual a la masa por la gravedad que la está afectando. Entonces, si yo multiplico kilogramo por la aceleración de la gravedad, que es metros por segundo al cuadrado, sabemos que la gravedad es 9.8, 9.81 metros por segundo al cuadrado, es una aceleración, quiere decir que el objeto que caiga va acelerándose, va aumentando su velocidad conforme cae, cada vez más rápido, ¿no? No es lo mismo que te caigas del techo de tu casa y choques en el piso a una cierta velocidad, a que te caigas de un avión y choques en el piso a una velocidad mucho más grande, porque conforme más caes, más te aceleras o más aumenta tu velocidad. Entonces, el producto de la masa por la gravedad siempre nos da un valor de fuerza. Un kilogramo metro sobre segundo cuadrado, eso representa a un newton. Newton es la unidad de fuerza. Entonces, una persona que pesa 98.1 kilogramos, lo que está pesando es un kilonewton. Un kilonewton. Entonces, una persona debería decir, ¿cuánto pesas? Y si peso más o menos 100 kilos, decir, pues ando alrededor de un kilonewton.
de peso. Pero nadie nos va a entender, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a trabajar con el concepto correcto de lo que es el peso. Lo relacionamos con la masa. Pero aquí en los cálculos de química y los cálculos de ingeniería, sí tenemos que diferenciar muy bien lo que es el peso y lo que es la masa. Entonces, ahorita estamos analizando la masa atómica, estamos analizando su masa, ¿sí? Tendemos mucho a decir peso atómico, porque tenemos la misma relación mental que cuando nos preguntan nuestro peso, ¿no? Nuestra masa. Pero es común usarlo así, pero no es correcto, ¿no? Entonces, realmente es la unidad de masa atómica. Entonces, ya que diferenciamos lo que es la masa y el peso, nos vamos a ir a lo que es el mol entonces. La masa común la trabajamos en kilos. Vamos a la tortillería y pedimos también un kilo de tortillas. Y sabemos muy bien lo que es un kilo. Es más, si hasta nos dan menos, hasta decimos, ah, como que no me dio el kilo, ¿no? Porque tenemos muy bien relacionado en nuestra vida diaria, en nuestra mente, lo que es la masa. Lo que es la masa. Entonces, la masa común no nos sirve para hacer cálculos de ingeniería o cálculos en química y en ingeniería normal, ¿no? La masa común no nos sirve. No nos sirve cuando participa una reacción química en un proceso. ¿Y por qué no nos sirve? Porque la masa común no relaciona el número de partículas que hay en esa masa. Quiere decir que un kilogramo de sodio no tiene el mismo número de partículas, es decir, cuando hablamos de partículas son los átomos, ¿no? Si estamos hablando de sodio, no tiene el mismo número de átomos de sodio que un kilo de cloro. De tal forma que si se unen esos dos elementos, me daría como resultado cloruro de sodio. ¿Ok? El catión sodio más el ion cloro me debe de dar una sal que es cloruro de sodio. Entonces, si yo o ustedes ponen a reaccionar en un reactor un kilo de cloro y un kilo de sodio, no podemos esperar obtener 2 kilos de cloruro de sodio. En nuestra mente, con masa común, diríamos que sí, ¿no? Ah, pues, pero si es un kilo de sodio y es un kilo de cloro, pues debe de producirse 2 kilos de cloruro de sodio. Pues no, eso no va a ocurrir nunca. ¿Por qué? Porque la masa común no me relaciona el número de átomos que hay en esa masa común. O sea, no lo considera. Para que podamos obtener cierta cantidad de cloruro de sodio, necesitamos mezclar el número de partículas exacto de sodio y de cloro que deben de reaccionar para producir esa sal. Y no lo vamos a lograr pesando un kilo y un kilo de cloro, y un kilo de sodio y un kilo de cloro. ¿Sí queda claro eso? Hasta ahí, de que no podemos usar la masa común. Ahora, ¿por qué? Pues porque el tamaño de las partículas es diferente. No es el mismo tamaño de una partícula o de un átomo de sodio que de un átomo de cloro. ¿Sí? ¿Cuál es más grande? Pues es más grande el cloro. Si checan la tabla periódica, el número atómico del cloro es 17, mientras el número atómico del sodio es 11. El número atómico inmediatamente me indica el número de electrones que hay. Y eso también me indica su tamaño. Si tiene más electrones, es más grande. También tiene más protones en su núcleo, es más grande su núcleo. Entonces, inmediatamente nos damos cuenta de que tienen diferentes tamaños el cloro y el sodio. Por lo tanto, el número de átomos que hay en un kilo de sodio es diferente al número de átomos que hay en un kilo de cloro. ¿Sí queda claro eso? De por qué razón no puede haber el mismo número de partículas o de átomos, porque tienen diferente tamaño. ¿Sí? Sí, 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 profe. profe. Es más, les voy a poner un ejemplo visual con el cual es más fácil entenderlo. Si ustedes van a la frutería y tienen dos cajas, igualitas, dos cajas, pero una tiene limones y otra tiene toronjas, y son las mismas tamaño de cajas, ¿sí? ¿Cuál tendrá más unidades? ¿La caja que tiene limones o la caja que tiene toronjas? La de limones. La de Limones. fácilmente lo visualizamos, ¿va? Decimos, no, no, si yo los cuento, va a haber muchos más limones en la misma caja, en el mismo tamaño de caja.
que las toronjas, acá va a haber 50 toronjas y acá va a haber 150 limones, porque el tamaño es más pequeño y es la misma caja, el mismo tamaño de caja. Es lo mismo que ocurre si ustedes agarran el mismo tamaño de masa de sodio y de cloro, o sea, 1 kilo y 1 kilo que representan las cajas, ¿no? Son iguales, el mismo tamaño. No esperamos encontrar el mismo número de partículas porque los sodios son más pequeños, son los limones. Va a haber más átomos de sodio que en la otra, que en el otro kilo, donde tenemos en este caso el cloro, que serían las toronjas, son más grandes. Por esa razón, si yo mezclo dos cajas así como mezclé los dos, el kilo de sodio y el kilo de cloro, si yo agarro y mezclo y en vacío la caja de limones y vacío la caja de toronjas y los mezclo, y yo sé que van a reaccionar igual que el sodio y el cloro, un cloro con un sodio, un limón con una toronja. Cuando yo haga pares y me pongo a hacer pares simulando que ya están reaccionando, una naranja con una toronja con un limón, me van a sobrar limones, muchos limones me van a sobrar. Eso pasa también si yo uso masa común en las reacciones químicas. Me sobraría mucho sodio porque no tiene su compañero cloro para reaccionar. Y en mi reactor se va a quedar un montón de sodio ahí que nunca va a reaccionar porque ya no hay cloro. Entonces, cuando uso la masa común, cometemos ese error de que no podemos calcular exactamente, no sabemos cuántas partículas necesito para formar mi compuesto. No lo puedo saber con masa común. Para que eso reaccione en forma correcta, recordando los limones y las toronjas, pues tendría que meter más cajas de toronjas, ¿sí? O meter menos limones, media caja de limón con una caja completa de toronja y probablemente ya haya el mismo número de partículas, ¿sí? O si no quiero reducir el número de limones, doblo el número de toronjas y digo, ahora voy a poner a reaccionar una caja de limones con 2 cajas de toronjas. Chequen que estamos moviendo la medida para que sí coincidan el número de partículas y pueda yo obtener siempre mi producto. Lo mismo hacemos entonces en química. Hay que mover la medida. No puedo yo mezclar 1 kilo con 1 kilo porque no me va a dar, porque no hay el mismo número de partículas. Entonces, analizando esta situación de que había que usar una nueva medida para poder solventar ese problema de que no puedo mezclar kilos o libras porque no sé si van a coincidir las partículas, es que nace el concepto del número de Avogadro. Y Avogadro dijo, bueno, hay que estandarizar esto. Hay que medir o buscar una unidad de medida que me permita siempre mezclar cierta cantidad de masa que tenga las partículas que yo necesito, que reaccionen, que no me falten ni me sobren. Entonces Avogadro lo que hizo fue empezar a medir y empezar a hacer cálculos y encontró una medida estándar que es, que es igual para todas las partículas. Se llama número de Avogadro. Y el número de Avogadro nos dice que en un mol, aquí vamos a meter el nombre del mol al cual vamos a definir ahorita, en un mol, es decir, en una cierta cantidad de materia, que le vamos a llamar mol, siempre hay el mismo número de partículas, que es 6.022 redondeado por 10 a la 23. Es un número enorme, ¿no? Pero cumple, es cierto. Recuerden que estamos hablando de átomos que son muy pequeños. Entonces hay 6.022 por 10 a la 23 partículas. Esa partícula puede ser un átomo, puede ser un ion por mol. ¿En dónde están confinadas esas 6.022 partículas? En un volumen, en una cantidad de materia que se denomina mol, M-O-L. Y este número cumple para cualquier sustancia. Vamos a ver que cumple incluso para decir un mol de personas, un mol de sodio, un mol de potasio, un mol de casas, un mol de perros, un mol de universos. Cumple para cualquier sustancia. Claro que nosotros lo usamos en las sustancias químicas, pero aplica para lo que sea. Ahorita vamos a ver por qué aplica para lo que sea. Entonces, Avogadro hizo esa contribución a la ciencia, ¿no? Definió que en un mol siempre hay la misma cantidad de partículas. Quiere esto decir que si yo mido lo que es un mol, que ahorita vamos a ver lo que es un mol, y yo mido un mol de cloro, volviendo al ejemplo del cloro de sodio, y ahora ya no peso 1 kilo de sodio, ahora no.
Ahora, peso un mol de sodio y peso un mol de cloro. Aquí correctamente van a mezclarse perfectamente los cloros con los sodios, porque como tienen el mismo número de partículas, de acuerdo a Avogadro, recuerden que es 6.022 por 10 a la 23 partículas por mol de sustancia. Quiere decir que sí voy a obtener exactamente que todo mi reactivo se convierta en producto y obtenga puros cloruros de sodio. Y no me va a quedar ningún átomo de cloro ni ningún átomo de sodio que no haya reaccionado acá. Pero ya no pesé gramos o kilogramos o libras. Ahora pesé moles. ¿Sí? Ahora, ¿cómo determino lo que es un mol? Tenemos que caer ahora al concepto del mol. ¿Sí? Un mol es un paquete. ¿No hay dudas hasta aquí? Luego a lo mejor suelto demasiada información, ¿verdad? Y como no estamos en la clase común pues ya este, uno participa más ustedes y cuestionamos ahí las preguntas y todo eso. O sea, hay más forma de analizar lo que se está exponiendo. Y aquí no, a lo mejor luego el profesor se acelera, ¿no? Y empieza a hablar, hablar, hablar. Y luego me doy cuenta que hablo mucho porque me da mucha sed. Pues no, Suele profe, creo pasar, que suele pasar. Suele pasar, ¿verdad? Entonces sí de repente digo, chale, no no soltaría demasiada información. Entonces fíjense cómo vamos avanzando, ¿no? Ya vimos por qué razón no podemos mezclar la masa común, porque no conocemos el número de partículas que hay realmente ahí, cuántos limones, cuántas naranjas, pues, lo que sea. Y después el concepto de que vino Avogadro a buscar un modo de poder estandarizar esto y que siempre conozcamos el número de partículas que hay en una determinada, en una determinada cantidad de sustancia, cuántas partículas hay ahí. Y él definió que hay ese número, 6.022 por 10 a la 23 partículas por mol. Ah, pero introdujo el concepto del mol. No dijo partículas por kilogramo o por libra, no, por mol. ¿Ok? Entonces el mol es un paquete, es una cantidad de sustancia que se calcula de la siguiente manera. Es una relación. La cantidad de moles o el mol es igual a la masa común entre el peso atómico o el peso molecular de la sustancia. Fíjense cómo ya metimos aquí lo que empezamos platicando, ¿no? Que era el UMA, la unidad de masa atómica de un átomo. ¿Sí? Entonces, es la relación que hay entre la masa común y el peso molecular o la UMA de ese átomo, si es un átomo como sodio, cloro, o de la molécula. Aquí entra también lo que es también el peso molecular. Entonces es simplemente la sumatoria de los pesos atómicos de los elementos que forman esa molécula. Es simple, ¿no? Entonces ese es el mol, que es una relación. Y ahorita vamos a ver por qué esa relación es así de lógica, ¿no? La masa común entre el peso molecular de esa sustancia o de ese elemento químico. Y es muy creíble, muy lógico, porque chequen, vamos a irnos al sodio que teníamos ahorita. Habíamos dicho primero que quisimos mezclar 1 kilogramo de sodio con 1 kilogramo de cloro y vimos que evidentemente como el sodio es más pequeño, nos sobró sodio. Ah, chiva. ¿Y ahora cómo le hago? No, pues aviéntale otro medio kilo de cloro para que reaccione el sodio que está ahí. Y le echo de más y, oye, ahora me sobró cloro. No, pues ahora complétale con el sodio. Imagínense nomás estar haciendo eso, ¿no? Como no sabemos exactamente qué cantidad meter, porque estamos trabajando con masa común. Entonces, volviendo a ese ejemplo, si yo quiero estimar el mol o la cantidad exacta de sustancia que debo de agregar para que tenga cierto número de partículas, que yo ya voy a conocer cuántas son, lo que voy a hacer es dividir ese kilogramo, que primero usé arbitrariamente, entre el peso molecular del sodio. Chequen que eso lo que me está diciendo a mí realmente es, cuál es el tamaño de ese paquete de reacción. Porque si, por ejemplo, 1 kilogramo son que 1000 gramos, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio. Voy a decir, bueno, no voy a aventar el kilogramo, voy a meterlo en moles. Son 1000 gramos, hay que meterlo en gramos para que obtengamos moles. Si meto kilogramos, obtengo kilomoles.
Esto lo vamos a ver cómo son los prefijos adelante. 1000 gramos es igual a 1 kilogramo, ¿no? Entre el peso molecular del sodio, 22.98. 22.98. Eso me dice 43.52. ¿Pero qué son? Pues son moles. Sí, checan. Es curioso. Estamos inventando o inventaron una nueva forma de medida. Estos son moles, 43.51 mol. ¿Qué me representa ese 43.52 mol? Me representa el número de partículas que hay en 1 kilogramo de sodio. Eso es lo que me representa. ¿Qué unidades tiene? Porque tiene sus unidades, ¿no? Pues mol, ¿sí? Y eso es lo que me representa. Quiere decir que yo ya conozco en forma indirecta cuántas partículas hay en 1 kilogramo de sodio. ¿Cuántas hay? 43.51 mol. Bueno, ese es el mol, pero ¿cuántas partículas son? Ah, déjalo multiplico por el número de Avogadro, que tiene unidades de partícula por mol. Se van a cancelar los moles porque es mol entre mol cuando haga la operación y me van a quedar número de partículas. Si yo conozco el mol, yo puedo saber cuántas partículas hay en ese kilogramo de sodio, ¿sí? 43.51 mol, lo multiplico por 6.022 por 10 a la 23 y obtengo que hay 2.6 por 10 a la 25 que átomos de sodio. Entonces chequen cómo al calcular el mol lo puedo multiplicar por el número de Avogadro y de esta forma conozco el número de partículas. Que cuando agarré el kilo de sodio y lo metí al reactor para que reaccionara con el cloro, yo no sé cuántas partículas arrojé. Y el número de partículas lo calculo, perdón, el mol lo calculo para poderlo multiplicar por el número de Avogadro, dividiendo simplemente la masa común entre la masa molar o la unidad de masa atómica o el peso molecular de mi compuesto, o si es un átomo, el peso atómico de ese átomo. Eso significa que esto nos arroja las unidades que tiene el peso molecular o el peso atómico. De ahí puedo yo sacar las unidades, porque si meto masa común en mi ecuación, arriba, y yo sé que n son moles, ¿qué unidades tiene que tener la UMA? O sea, el peso molecular o el peso atómico que yo utilicé, pues debe de tener unidades de gramos, en este caso, por sobre gramo mol o sobre mol. O sea, podemos inferir ahí, deducir qué unidades debe de tener. Si el peso molecular o el peso atómico del sodio le pongo unidades de gramo sobre mol, cuando lo sustituya en la ecuación, gramo se va a cancelar con el gramo de la masa común y el mol que está dividiendo queda arriba multiplicando por la regla de la tortilla y eso ya me dice que n tiene unidades de mol, ¿sí? Porque nosotros sabemos que tiene unidades de mol porque son moles. Es mi nueva unidad de medida química para la masa y la conozco como mol, así como la unidad de medida para la masa es el kilogramo, el gramo. Alguien lo inventó, ¿no? No crean que siempre fue kilogramo y siempre fue gramo. Alguien dijo un día, bueno, la masa la voy a conocer como kilogramo, o como gramo, o como libra. Todo lo que hay es invención del ser humano para el avance del conocimiento, ¿no? Para ir poniéndole medidas y poder hacer cálculos de los procesos. De esta misma forma se inventó la medida del mol. Entonces, mol va a ser igual a la masa común entre el peso molecular o el peso atómico. Y el peso atómico, el peso molecular, ese que viene en la tabla periódica para los átomos, y que si es una molécula, sumo los pesos de todos los átomos de la molécula, tiene unidades de gramos, o sea, tiene la unidad de la masa común entre la masa molar. Si es en el sistema internacional con la unidad de gramos, pues va a ser, si agarro por eso decimos que el peso molecular o el peso atómico tiene las unidades que a nosotros nos interesen, porque si agarro el oxígeno que tiene 15.99, vamos a redondearlo a 16, decimos 16 que, mi cálculo está en gramos, le voy a poner unidades de gramos por mol, porque mol también es gramo mol, aunque como es la unidad más común de utilizar, se le conoce como mol, pero sabemos que es gramo mol. Entonces ahí mi oxígeno tendría un peso molecular o un peso atómico, perdón, de 16 gramos sobre mol.
Pero si estoy en el sistema en el cual estoy trabajando con kilos, porque me dice el proceso, se agregó 1 kilo de oxígeno. Ah, entró en kilogramos. Yo puedo decir que mi peso es 16 kilogramos sobre kilomol. Tiene que tener el mismo prefijo. ¿Sí? Si arriba es kilo, o sea, en una proporción de 1000, abajo también tiene que ser en una proporción de 1000. Kilogramos sobre kilomol. El número no cambia nunca. Luego resulta que se les olvida eso y cuando están trabajando en un sistema y se acostumbraron a calcularlo en gramos y de repente el problema les marca kilos, agarran y quieren convertir el peso molecular. ¿Cuánto pesa el oxígeno? ¿No? 16 gramos sobre gramo mol o sobre mol. Y empiezan a convertir 1 kilo, tiene 1000 gramos y quieren convertir los 16 a kilogramos. No, eso no es correcto. ¿Y por qué no es correcto? Porque siempre tiene el mismo número, el mismo valor numérico. Porque el átomo no cambia. Recuerden que son unidades de masa atómica. Eso significa que las unidades que dan la masa al átomo, que son la suma de protones y la suma de neutrones, esas no van a cambiar. No podemos transformar ese número en algo diferente, porque siempre va a tener 12 unidades de masa atómica en su núcleo. Por eso nosotros le vamos a poner simplemente las unidades que nos convengan. Libra sobre libra mol, kilogramos sobre kilogramo mol, gramos sobre mol, que es lo mismo decir gramos sobre gramo mol, incluso toneladas sobre toneladas mol. ¿Sí? Cuando trabajamos en procesos donde hay mucha masa y la masa la estoy midiendo en toneladas, están entrando a mi proceso 20 toneladas por hora de una sustancia que va a reaccionar para producir otros compuestos. ¿Cuál es mi masa? Pues no sé, 20 toneladas mol. Está medida en toneladas mol. En toneladas, perdón, toneladas normales. Por lo tanto, mi peso atómico o mi peso molecular lo puedo expresar igual. Si es oxígeno lo que está entrando, serían 16 toneladas por tonelada mol. Y el cálculo es completamente correcto. Todos mis productos también los voy a obtener en toneladas. ¿Sí? Entonces, el tamaño de la unidad siempre es congruente arriba y abajo. Tonelada, tonelada mol, gramo, gramo mol. Pero el valor numérico no cambia nunca, porque no podemos cambiar la esencia del átomo, ¿no? La estructura del átomo. ¿Sí? Entonces, pues ya se acabó la clase. Haciendo un análisis rápido de los conceptos que revisamos. ¿Qué es el peso atómico o qué es la UMA, ¿no? Unidad de masa atómica? Pues es la sumatoria de los neutrones y los protones que hay en el núcleo de un átomo. De ahí vienen esos números. Y siempre coincide más o menos en que sea el doble, como se duplica por el efecto de los neutrones. Si hay 20, hay 20 neutrones, si hay 30, hay 30 neutrones. Casi siempre se duplica, debería de duplicarse en forma perfecta, ¿no? La UMA con respecto al número atómico. Pero no es así. ¿Por qué? Porque es fraccional arriba o abajo de ese valor. Porque están los isótopos, que tienen diferente número de neutrones y que cambian un poco el valor al hacer un promedio ponderado del valor de esa masa atómica. De ahí viene el por qué la fracción, arriba o abajo de lo esperado, ¿no? Que fuera el doble. Después viene el concepto del número de Avogadro, que nos permite estimar el número de partículas que hay en cierta cantidad de materia. Y esa materia se denomina, o ese volumen de materia, o sea, cantidad de materia se denomina mol, que es el nuevo concepto o la nueva medida para trabajar con la masa química, porque no podemos trabajar con masa común porque desconocemos el número de partículas que hay ahí. Y siempre vamos a tener problemas de que nos falta, nos sobra, o simplemente eso no reacciona, ¿no? Y entonces ya entra el concepto del mol. Y el mol, sacándolo de ahí del concepto del número de Avogadro y de la relación con las partículas, nos damos cuenta de que es un paquete de reacción, es una cantidad de sustancia del cual yo voy a poder conocer el número de partículas y lo calculo dividiendo simplemente la masa común que ya teníamos entre el peso molecular o el peso atómico de la sustancia. Y eso nos va a dar una fracción o una cantidad entera, lo que sea, 1.5, 0.25, algo así, moles. Es mi nueva unidad de medida, no libras, moles. ¿Ok? Que en este caso, si estoy trabajando con masa en gramos, pues van a ser moles, ¿no? O gramos mol. Si estoy trabajando en kilogramos, pues van a ser 0.25 kilogramo mol.
Si trabajé con libras, el resultado va a ser 0.25 libra mol. Al mol le ponemos el valor de donde proviene, ¿no? El valor o la unidad de la masa común que estoy utilizando, tonelada mol y eso. Entonces, esto es lo que revisamos. Mañana continuamos para ver aquí este ejemplo de cómo se observan las diferentes cantidades de moles y ya entraríamos a resolver unos problemitas. No sé si tengan alguna pregunta de esto, de lo que vimos el día de hoy. No, profe. Muy bien. Qué bueno. Maestro, Ándele. ¿Sí? no respondí presente al inicio de la clase, no lo escuché. Ah, correcto. ¿Cómo te cuidas? Básica. Bajeca. Ok, listo. Listo. Gracias. De nada, nos vemos mañana. Bueno, jóvenes, los dejo. Nos vemos mañana para continuar con este tema nuevo. Hasta mañana, profe. Bye, hasta mañana. Muchas gracias, profe. Gracias, maestro. De nada, Gracias. nos vemos. Gracias, profe, que le vaya bien esta mañana. Gracias, mija, nos vemos. Bye.